Pues lo que hemos querido decir es que antes de la pandemia el aeropuerto era un lugar donde estábamos a diarios, ¿no? Hacíamos una gira de una media de 120 conciertos al año y eso cada 2 días estábamos en el aeropuerto viajando, cogiendo los aviones, así que de un día al otro venir al aeropuerto era como la cosa más exótica del mundo, ¿no? Jamás se nos ocurre venir al aeropuerto cuando tenemos que viajar. Así que era un poco por eso, ¿no? Decir que ojalá podemos pronto volver a una cierta normalidad donde se puede permitir viajar, descubrir otros países, otras culturas, otras ciudades y poder hacer lo que nos gusta, que es hacer música por el mundo. Un año difícil que, bueno, por lo menos que has querido trasladar con este concierto pequeño a toda esa gente que llegaba hoy después de este año tan difícil para empezar con ilusión este 2021, esperanza. Pues yo creo que es lo única que nos queda hoy día, ¿no? La esperanza. Las cosas han sido tan difíciles y lo único que nos queda, porque tampoco sabemos qué va a pasar, no tenemos ninguna seguridad que vamos a mejorar y en qué velocidad va a mejorar todo, ¿no? Así que solo nos queda la esperanza. Eh, Hay muchas preocupaciones de salud, por supuesto, lo más importante hoy día nos hemos dado cuenta que es la salud, pero también en el sector donde yo vengo, que es la cultura, pues mucha preocupación de todos los compañeros que están sin trabajo, sin tener una vista a largo plazo qué va a pasar, ¿no? Y qué va a pasar de sus familias, de su trabajo, de cómo pueden sobrevivir. Hoy presentas un disco creado en pandemia. ¿Cómo ha sido ese proceso de creación? Pues para mí fue maravilloso porque primera vez durante años he estado parado, he estado en casa disfrutando de mi familia. Hemos tenido mucha suerte que mi familia y yo pues no nos hemos infectado, estábamos bien de salud y en este aspecto pues muy bien, ¿no? Y como he estado en casa parado y he creado muchísimo. Y he hecho 2 discos, prácticamente he grabado 2 discos, eso era uno de ellos. Y por supuesto te inspira, ¿no? La situación te afecta, ¿no? Que sea positivo o negativo. Así que en la música pues eso se escucha, ¿no? Los temas son mucho más íntimas, mucho menos eh, co- es muy esperanzador, pero no son tan abiertos, ¿no? Son todo más cerrados, más pequeños, pero es precioso. A mí yo echaba de menos esta faceta de hacer de mi música, porque me había acostumbrado a tocar en lugares muy grandes y siempre pensaba la música para 10.000 personas, para una masa. Y había olvidado que también el violín es un instrumento muy sensible, muy sutil y que esta formación de violín y piano es una formación muy estándar, ¿no? Muy clásica, que se puede hacer muchas cosas muy bellas y lo he disfrutado muchísimo. En este disco se refleja. Un poco eso te iba a preguntar cómo ha sido ese cambio, porque la pandemia también te obligó a detener una gira y reinventarla, ¿no? Sí, pues este disco es la demostración, ¿no? Que antes girábamos entre músicos y técnicos, pues casi 35 personas. Y ahora la gira que estamos haciendo, somos 2 en el escenario y 5 técnicos, entre técnicos y la oficina. Así que hemos reducido de 35 a 6, 7 personas y eso es muy importante, muy preocupante también porque todos los compañeros que están sin trabajo, pero la gira que nos hemos reinventado nos ha dado mucha felicidad, mucha inspiración. Primero el público es lo que nos ha dado toda la alegría, ¿no? Porque a pesar del miedo, a pesar del susto, siempre se han atrevido a venir a los conciertos, a disfrutar de la música y a ti eso te emociona muchísimo como artista, ¿no? Y vuelves a pensar que como artista pues servimos para algo. ¿Qué homenajes vamos a encontrar en este disco? ¿Qué destacarías un poco para las personas que lo vayan a escuchar?
Pues yo creo que para mí el tema más importante es un tema que compuse durante el confinamiento, que es la nana arrugada, ¿no? Que le llamo así, que le he dedicado a todos los infectados de la pandemia. Y yo creo que y, y lo más trágico de nuestra situación, de esta situación, es ver cómo las personas vulnerables, las personas ancianas, han sido infectados, han sido aislados y muchos de ellos han tenido que despedirse sin tener nadie al lado, ¿no? Ningún familiar que pueda coger la mano, puede despedirse. Y para mí eso fue lo más trágico, lo más triste. Y yo, imaginando esta situación, pues compuse una nana que una nana podría haber acompañado en estos momentos de susto, de soledad y de miedo a todas aquellas personas. Esta pandemia ha afectado a todo el mundo, a todos los sectores, pero ¿cómo has visto que ha afectado al mundo de la cultura y de la música? Pues ha pegado muy fuerte al mundo, al sector de la cultura, por desgracia, y es lo que pasa siempre, ¿no? Que cuando hay líos en el mundo, crisis, siempre lo primero que se cuestiona, por desgracia, es la importancia de la cultura. Pero al mismo tiempo se ha demostrado que en la pandemia lo que más daba alegría a las personas era justamente la cultura y nos dimos cuenta que no podemos vivir sin cultura. A largo plazo no estoy preocupado porque sé que la cultura ha sobrevivido en los siglos anteriores a pandemias, a guerras, a dictadores, a censuras y a largo plazo la cultura siempre estará. Pero a corto plazo es verdad que es muy preocupante porque todos mis compañeros están sin trabajos. Y en esa línea, por último, ¿qué le pides a este 2021, sobre todo pues, eso, para el mundo de la cultura? Pues como no se puede hacer planes a largo plazo porque no sabemos qué va a pasar, lo primero que pido es salud. Eso es lo más importante para todos, ¿no? Y para el mundo de la cultura, pues pido que se cuide más la cultura.